Bueno, voy a darle la palabra ahora a María Paula, que es coordinadora del área de Pedagogía y Capacidades para la Paz de la Oficina del Alto Comisionado, que nos va a dar la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Este espacio está sobre todo pensado para poder compartir, profundizar. Con algunos de ustedes ya hemos compartido también estos temas, entonces muy bienvenidos en nombre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a este espacio. Esperamos que podamos intercambiar bastante. Tenemos muchos elementos que queremos compartir de aquí para allá, pero también tiempo disponible en todas las sesiones de trabajo para poder también escuchar, intercambiar, con el objetivo hoy sobre todo de recoger bastante del trabajo y los aprendizajes que se han hecho para darle mayor vuelo, mayor sostenibilidad, mayor trabajo, mayor impacto a todo el tema de educación y pedagogía para la paz. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas. Espero que sea un intercambio no solamente en los espacios formales de la agenda, sino también en el café de la noche. Bueno, yo soy Tatiana Pineda y junto con Mónica, que está allá atrás, vamos a facilitar hoy la conducción de la reunión, la facilitación de la reunión. Cualquier cosa, igual igualmente del equipo, hay varias personas acá. Bueno, antes de arrancar con la parte temática, vamos a presentarnos quiénes estamos rápidamente, de una manera muy rápida, que es una técnica que se llama sociometría. ¿A qué le suena la sociometría? A medición. Entonces nos vamos a medir más o menos quiénes estamos. Va por ahí. Entonces, vamos a, por favor, levantar la mano los que vienen fuera de Bogotá. Bien. Va la palabra por ahí a 2 o 3, 4 personas que nos digan de nombre y de dónde vienen, rápidamente. Buenos días, mi nombre es Joana Andrea Camargo, vengo de la Gobernación de Boyacá y soy la coordinadora de los consejos municipales de paz. Ahorita es nombre y región, solamente. Después les voy a preguntar otra cosa. ¿Del departamento, creo? Boyacá, sí. ¿Quién más levantó la mano? Luis Eduardo Velázquez, asesor de paz y convivencia de Barranca Bermeja. Y por acá, ¿quién más? Mi nombre es Augusto Rivigarí, consejero nacional de paz. ¿Y de vienes de dónde? Vengo de Picharica, Huila. Y por acá una última atrás, ¿quién? Aurelino Quejada Cuesta, vengo del departamento de Chocó, coordinador del comité de impulso. Ahora alcen la mano, ¿quiénes vienen de Bogotá? ¿Quiénes venimos hoy de Bogotá? Muy bien, por acá. Bueno, ¿quién quiere contarnos? ¿Quién nos cuenta? Alicia Cabezudo, soy argentino-italiana y vivo ahora en Bogotá, trabajando en educación para la paz. Muy bien, por acá, ¿quién más nos quiere contar de Bogotá? Soy María Eugenia Díaz, pertenezco a Rodemos el Diálogo y estoy dedicada también a pedagogía. Muy bien, y una. Claudia Girón, de la Red de Universidades por la Paz. Bueno, otra pregunta, esa es la primera medición que hicimos. Ahora vamos a mirar qué tipos de actores vienen, que ya algunos de ustedes nos han contado. ¿Quiénes vienen del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia? Hacen parte del Consejo Nacional, porque hay unos del Consejo Territorial y unos del Consejo Nacional. Entonces, alcen la mano los del Consejo Nacional, por favor. 3 personas. Esta facilita la presentación acá más cortita. Entonces, que nos cuentan rápidamente el nombre, la comisión. Hola a todas y a todos, mi nombre es Vivian Coelho, hago parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia por Población LGBTI y hago parte de la primera comisión, que es la Comisión de Pedagogía, Comunicación y Cultura para la Paz. Buenos días, mi nombre es Víctor Pérez, estoy en el Consejo Nacional de Paz, vengo de Boyacá, estoy en la Comisión 3. Listo, ¿y tú? Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Castrillón y estoy en el Consejo Nacional de Paz representando a la Acción Comunal. Ellos son del Consejo Nacional. ¿Y tú que ya te presentaste? Muy bien. Del Consejos Territoriales, hacen una mano. ¿Quiénes vienen de Consejos Territoriales? Son varios de Consejos Territoriales. Ok. ¿Quién nos quiere contar que nos haya presentado? Buenos días. Moreno, vengo del departamento del Guainía, del Consejo Territorial de Paz, donde ahorita pues está pasando la situación dura que estamos.
cambio. ¿Quién más nos quiere contar? Una mujer por acá. Muy buenos días, mi nombre es Mariela Mesa y vengo de Tumaco, Nariño. Una última. Martín Sandoval, del Consejo Territorial del PAS de Arauca. Ya tenemos Consejo Nacional, Consejo Territorial, el último que nos está pidiendo la palabra para pasar a otra. Buenos días, agradecer el espacio. Mi nombre es Liceo Itia, soy del municipio de Candabó, departamento del Cauca, consejero de paz. ¿Quiénes vienen de entidades públicas, nacionales o regionales? Muy bien, alguien, unos 2 o 3 que se presenten rápidamente, el nombre y la identidad. Bien. Buenos días, mi nombre es Diana Pavón, del Ministerio de Ambiente. Buenos días, mi nombre es Patricia Piáfora, yo soy asesora de diálogo social con comunidades étnicas y campesinas de la Agencia Nacional de Diálogos. ¿Y alguien más por acá? Buenos días, mi nombre es Freddy Rendón y vengo de la Gobernación del Amazonas. Entidades públicas, entonces también es otro tipo de actores que participan. Y otros, ¿qué otras personas vienen de otras entidades que no sean Consejo Territorial, las que no nombramos? 1, 2, 3. Bueno, ¿quién nos quiere contar? José Miguel Abad, de la Confederación Alemana CICET. Gracias. ¿Y alguien más por acá? ¿Tú ya te presentaste? Y... Buenos días, Ana María Cinegas, del programa de paz de la ONU. Bueno, entonces ya tenemos tipos de actores, ya en los refrigerios, almuerzos, podemos conocerlos un poquito más. Y la última medición que vamos a hacer es, piensen en la pregunta que les voy a hacer y ubíquense según poco, más o menos o mucho, en cuál levantarían la mano. La pregunta es, ¿qué tanto ustedes trabajan en este momento el tema de pedagogía y cultura de paz? ¿O trabajan en este momento o han trabajado en el pasado? ¿Qué tanto tienen relación con este tema de pedagogía y cultura de paz? Entonces, ¿quiénes dicen que poco? ¿Ok? Poco. ¿Quiénes dicen que más o menos? Muy bien. ¿Y quiénes dicen que mucho? Muy bien. Entonces, miren que ahí tenemos como diferentes conocimientos. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Vamos a presentarles el objetivo de la jornada de hoy y cuál es la agenda para contarles y para aprovechar, digamos, la idea de dialogar con todos estos conocimientos que ustedes tienen poco, más o menos mucho, vamos a ir conversando durante la jornada. Hoy el objetivo del evento es reflexionar sobre innovaciones, aprendizajes y recomendaciones en materia de pedagogía de paz, que era esta última pregunta que les hacíamos, para potenciar a futuro los logros alcanzados con sociedad civil e institucionalidad, que si se fijan son los tipos de actores diversos que han venido. Entonces es reflexionar sobre este tipo de cosas. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la agenda que les enviamos ayer, creo, antier, que se envió la agenda final. Entonces estamos en el momento de instalación, bueno, ya estamos en la parte de presentación de objetivo, agenda, etc. Vamos a tener un primer momento que es una presentación de qué ha sido el tema de pedagogía para la paz, cuál ha sido el trabajo de la oficina, un proceso paralelo a las negociaciones, eso hizo ahí, bueno, contarles qué fue lo que trabajamos. Otra parte que es del acuerdo a su implementación, el plan marco de implementación y énfasis en el tema de pedagogía de paz. En el plan marco, que se habla ahí, qué acciones hay en el tema del plan marco y bueno, les vamos a contar ahí qué tiene que ver, qué potencialidades hay. Vamos a hacer una pausa luego y después vamos a tener 3 paneles. Los 3 paneles se van a desarrollar en las 3 líneas de trabajo en pedagogía que hemos trabajado desde la oficina, pero que también muchos de los otros actores que van a venir acá en los paneles pues han trabajado esos temas. Entonces el panel 1 es pedagogía del acuerdo final y el proceso con el ELN. En todos vamos a hablar, como vimos en el objetivo, innovaciones, aprendizajes y recomendaciones. Después vamos a tener un momento, antes del panel 2, de pedagogía con enfoque diferencial de género y étnico, que también van a compartir Ángela unos insumos. Después va a haber un panel 2 de capacidades para el diálogo y la convivencia, también con el tema de innovación, aprendizajes y recomendaciones. Y un último panel que es el de nuevas narrativas e imaginarios para la convivencia, también el tema, digamos, de innovación y aprendizajes. Esa es la jornada del día. Eso es lo que vamos a trabajar, al final hacemos unas conclusiones y cierre del evento. ¿Tienen alguna pregunta de la agenda? ¿También?
Bueno, ¿qué vamos a hacer ya en el cómo lo vamos a hacer? En este momento hay unas presentaciones de insumo, que son más presentaciones generales, y después en el momento del panel, sí, ya ahí les vamos a explicar un poco más en el panel, pero en el panel van a estar 3 o 4 invitados, se va a hacer presentar un insumo de la oficina y van a haber 3 o 4 invitados que hablan del tema y vamos a generar pues un espacio de conversatorio con ustedes. Yo con esto dejaría y pues daríamos al primer punto, que es del acuerdo a su implementación, perdón, Pedagogía para la Paz, que es el trabajo que se ha realizado. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo estamos en el tiempo? 8:45, un poquito corridos. Listo. Estoy pensando en algo técnico y no sé si del equipo alguien, porque creo que leer esto con el micrófono así va a estar un poco difícil. No sé si hay otro tipo de micrófono o para cositos, sí. Solo hasta ahora que hay control. Queremos entonces compartirles lo siguiente, y es el énfasis como de todo este espacio, y es la invitación que les voy a hacer en este momento a que lo que viene, lo que les voy a leer y a compartir yo especialmente, lo puedan escuchar desde la institucionalidad pública. No es la pedagogía para la paz que hace la sociedad civil, que hace la universidad, sino la pedagogía para la paz que se hizo desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por eso creo que somos muy sensibles a todo lo que aprendimos, porque es algo que nunca antes se había hecho. Nunca antes ningún proceso de paz en Colombia había tenido en paralelo al proceso de paz un ejercicio de pedagogía para la paz. Y los aprendizajes son muchísimos. Los aciertos creo que fueron varios, los desaciertos también. Entonces la invitación es a que el texto que elaboramos y la reflexión que estamos haciendo ya después de tanto tiempo de haber hecho este ejercicio, pues es un ejercicio reflexivo y de aprendizaje. Eso es lo que queremos compartirles, lo que hicimos, cómo lo hicimos, pero que aprendimos sobre todo de todo eso y que creemos que se debe mantener o se puede mejorar desde un ejercicio oficial de pedagogía para la paz, que creo que es el valor agregado de este trabajo. Entonces esa es la invitación. Para eso que les voy a compartir tengo 2 insumos, un insumo escrito a forma de relato, sobre todo de cómo fue que inició todo esto, y posteriormente ya un insumo más relacionado con una presentación con unas diapositivas que yo las podemos ir poniendo más. Gracias. Entonces, bueno, qué pena con ustedes. Dijimos que atril no, porque no soy muy de pararme en atril a leer, pero dándome cuenta que tengo el micrófono y las hojas, de pronto sí resultan. Es parte de los aprendizajes. Pero bueno, yo voy a empezar, si ustedes lo permiten, a contarles un poquito de esto y les pido su atención. No estoy como muy acostumbrada a leer, sino más bien a pasar y hablar, pero creo que el relato es muy importante que hemos construido. Entonces, como ustedes ven el nombre, Pedagogía para la Paz, un proceso paralelo a La Habana y aún vigente. Sentimos que esto además no se ha acabado, esto sigue. Entonces ese es el título y tiene ya bastante de los contenidos de lo que queremos transmitir. Listo. Entonces, durante el proceso de conversaciones entre la delegación del gobierno y las FARC en La Habana, en Colombia hubo un llamado urgente de la sociedad para que el Estado divulgara los acuerdos que se iban construyendo, para que la gente tuviera conocimiento de los temas acordados. El gobierno también sabía de la necesidad de dar a conocer los avances parciales, la firma de cada punto, pues este proceso de paz desde el inicio planteó una visión de la paz basada en transformaciones territoriales directamente relacionadas con el bienestar de la gente en su cotidianidad, lo cual implicaba la movilización ciudadana para refrendar los acuerdos y participar en su implementación. Por esta razón, el gobierno creó un equipo especializado en la oficina del Alto Comisionado para la Paz para cumplir con esta tarea. A diferencia de lo ocurrido en otros países que han vivido procesos de transición de la guerra a la paz, esto representó una innovación en Colombia. Pero además, esto fue una novedad con respecto a los procesos de paz que tuvo el país en el pasado. Ninguno de los 8 procesos de conversaciones desarrollados durante los 90 en nuestro país contó con un componente de pedagogía simultáneo al curso de las negociaciones, que, además, continúa aún después de la firma del acuerdo.
Es entonces la vibrante sociedad civil colombiana que clama por información y por participación la que detona esta función de pedagogía oficial y pública desde el 2014. Pero como esta tarea nunca se había hecho antes y hay una serie de aprendizajes importantes que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue incorporando durante el desarrollo mismo de su labor y que esperamos puedan servir como lecciones de país, tanto para nuestra democracia como para las personas aquí presentes y los procesos que acompañamos, especialmente en los próximos años. La historia de la pedagogía fue un proceso paralelo a La Habana. Este proceso emergió de forma orgánica, no fue prediseñado ni concebido en el Acuerdo General ni en La Habana, sino que surgió en gran parte como resultado de las dinámicas propias de la negociación en La Habana, por un lado, y por el otro, por las dinámicas de la sociedad y la opinión pública en Colombia. Aquí les toca tres manos. No hubo pedagogía. Fue y es tal vez un reclamo constante que recibimos. Tengo eco, ¿no? No hubo pedagogía. Fue y es tal vez un reclamo constante que recibimos. Pero sí la hubo. Un equipo de trabajo dedicó sus esfuerzos desde el 2014 exclusivamente a ese tema. Algunas de esas personas hoy aún aquí presentes. Podemos, sin embargo, preguntarnos por qué existe la percepción de que no hubo pedagogía. ¿Qué implicaciones tiene hacer pedagogía oficial en un contexto de desconfianza generalizada? Sabemos entonces que este camino no estuvo desprovisto de retos y aprendizajes importantes que no hay que perder de vista. En contextos de flujos rápidos de información, gracias a las nuevas tecnologías, creemos que esta experiencia de pedagogía oficial del proceso de paz en Colombia tiene el potencial de convertirse en un ejemplo internacional para el fortalecimiento de una opinión pública informada y así contrarrestar en alguna medida los procesos políticos a nivel global marcados por la desinformación. Esta experiencia de pedagogía, así como la publicación de la Biblioteca del Proceso de Paz, pueden ser ejemplos útiles para Colombia y también para otros países que en el futuro pasen por procesos de transición similares. Esperamos con este encuentro de hoy poder aportar al aprendizaje colectivo, tanto conociendo las buenas prácticas como los desaciertos de esta materia. En este momento hay dos empalmes paralelos en el país. Un empalme formal del gobierno saliente con el gobierno entrante, pero hay también otro empalme y es el del acuerdo final con el Plan Marco de Implementación. Podría decirse que es un empalme entre el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con otras instancias, aquellas instancias encargadas de desarrollar el acuerdo final según lo definido por el Plan Marco de Implementación. En términos de pedagogía para la paz, hoy estamos acá con representantes del Consejo Nacional de Paz, de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, así como con entidades del Gobierno Nacional, actores de sociedad civil y de la academia que continuarán con la promoción de estos temas, no solamente desde su quehacer, sino también desde los productos o los indicadores que quedaron en el Plan Marco de Implementación. Este evento hace parte de este segundo empalme y está pensado con el fin de articular esfuerzos, conocimientos y capacidades para que la pedagogía para la paz siga echando raíces en toda la sociedad. Todos los aquí presentes sabemos que es una tarea de largo aliento y envergadura que requiere de la concurrencia de múltiples saberes y competencias. Qué pena, sí, mejor. Gracias. Durante la negociación, los principios de la mesa de conversación fueron negociar en medio del conflicto armado, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y la confidencialidad sobre el contenido de las discusiones y los avances de la mesa. Pronto fue evidente que negociar, comunicar y mantener la confidencialidad y controlar el proceso eran tareas difíciles de compaginar. Al inicio del proceso no hubo una estrategia de pedagogía acordada por la mesa. Solo se había establecido un canal formal de comunicación entre la mesa y la opinión pública.
Se trataba de los comunicados conjuntos leídos al fin de cada ciclo. El principio de confidencialidad estableció que las discusiones de la mesa no se harían públicas, lo que fue una de las lecciones de procesos de paz anteriores, como en el Caguán, en el que la apertura pública incidió directamente en el arranque de las negociaciones. Sin embargo, el principio de confidencialidad no implicó la total ausencia de información sobre el desarrollo de las negociaciones. Se creó una página de internet de la mesa de negociación, mesadeconversaciones.com.co, decisión que fue producto de un consenso luego de numerosas discusiones entre el gobierno y las FARC. Como aprendizaje para el futuro, es necesario recalcar que la confidencialidad sobre el desarrollo de las negociaciones es fundamental, pero esto no debe impedir comunicar a la sociedad algunos elementos básicos, máxime cuando el contexto nacional es de desconfianza generalizada. Encontrar el momento y la forma para hacerlo es un esfuerzo que requiere sensibilidad y creatividad para no afectar el proceso de antemano y, por el contrario, aportar a su consolidación o posicionamiento ante la opinión pública. Hacia finales de septiembre del 2014 se flexibilizó la confidencialidad. Las FARC habían comenzado a hablar más abiertamente sobre sus interpretaciones del proceso desde diciembre de 2012 a través de sus diferentes canales. Eso creó presión en la negociación, activó cierta especulación pública al respecto y se fueron dando malentendidos sobre el avance del proceso de conversaciones y lo que eran las posturas de las partes. A sabiendas de que empezaban a circular fragmentos de lo acordado hasta el momento, el gobierno y las FARC decidieron hacer públicos la totalidad de los puntos acordados a la fecha. Esto fue en septiembre del 2014. Esto con el fin de desmontar los rumores y la desinformación sobre la negociación. Sin embargo, ya muchas de las especulaciones se habían arraigado en la mente de mucha gente. El anuncio sobre el proceso de negociación con las FARC sorprende de alguna forma a la ciudadanía. Representa un profundo viraje en la trayectoria gubernamental durante los últimos años y nos plantea un nuevo escenario inesperado. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, junto con la promoción de la ley de víctimas y restitución de tierras, implican nuevos paradigmas para la sociedad que requieren tiempo para su comprensión e interiorización. Este nuevo planteamiento desde un nivel gubernamental necesita tiempo para poder llegar a amplios sectores de la sociedad. De alguna forma, la sociedad no parecía preparada en su conjunto para un proceso de paz, luego de años, historias, imaginarios y narrativas de guerra con las FARC. Porque una sociedad que ha vivido más de 50 años en medio del conflicto armado, algunos más directa o indirectamente, tiene este fenómeno de alguna forma naturalizado en su cotidianidad y, como sabemos, la violencia tiene impactos intangibles más allá de las balas. Nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos con el otro, con la vecina, con el desconocido, está afectada por las dinámicas del prolongado y profundo conflicto armado. En una sociedad afectada por la guerra, predominan las emociones como el miedo, la rabia, la desesperanza, la desconfianza. Todo esto implica la necesidad de activar un profundo proceso de gestión de cambio para ayudar a tramitar esas emociones y hacer posible la transición. Poder sentir, imaginarnos y narrarnos en paz. Tantos años de confrontación también han permitido el surgimiento y fortalecimiento de una amplia y vigorosa movilización democrática por la paz. Tenemos una sociedad civil que exige participación en procesos políticos. Durante las negociaciones, algunas personas nos decían: ¿cómo usted me va a decir que está haciendo la paz de Colombia fuera de Colombia? Una de las lecciones que queda de este proceso es que la participación de la sociedad, la comunicación y la pedagogía son tres elementos que tienen que ser complementarios. Uno de los retos principales en este sentido fue la articulación entre la comunicación oficial desde el gobierno, más específicamente desde la Presidencia de la República, la pedagogía como un ejercicio más técnico, con un foco en las regiones e impulsada por el Alto Comisionado para la Paz, y la invitación a la participación ciudadana de acuerdo con los mecanismos definidos por la mesa de conversaciones. Hizo falta mayor conexión y complementariedad entre estas tres dimensiones, con el fin de enviar los mismos mensajes a la sociedad frente a los acuerdos y el proceso de conversación. Los tres canales de participación estipulados en el acuerdo general fueron la consulta a expertos, los foros organizados por la Universidad Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y las propuestas ciudadanas para la mesa enviadas a través de un formulario digital
de la página web, así como formularios impresos enviados de forma gratis a través de 472. Los formularios también se enviaron a gobernantes y alcaldías, reforzados por una directiva presidencial que pidió a los gobernantes y alcaldes dinamizar la participación ciudadana en la mesa a través de esos formularios. Pero la participación estaba sujeta a la discrecionalidad o disposición de los mandatarios locales y regionales. Se recibieron más de 18.000 propuestas de todos los departamentos del país. Sin embargo, la protección de la confidencialidad de la participación no permitió publicar esta información. Una crítica de quienes estaban a cargo de ese mecanismo de participación fue la falta de establecer un mecanismo de retroalimentación a la gente. No se confirmaba la recepción de la propuesta, ni se explicaba que tenía que mantenerse la confidencialidad. En la medida en que no se podía decir si los aportes se tomaban en cuenta o no, quienes llenaban los formularios no se sintieron necesariamente copartícipes del proceso. Solamente hubo una frase que van a encontrar en casi todos los comunicados de cada ciclo: agradecemos a la gente por enviar sus propuestas. A mediados del 2014, y gracias a la insistencia de plataformas y redes de actores de la sociedad civil, empieza a darse una dinámica más permanente de informar y hacer pedagogía desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Durante los primeros eventos en las regiones, para invitar a la gente a participar, fue claro que no se podía pedir participación sin primero hacer una explicación sobre para qué se estaba participando. Al responder ante estas solicitudes y demandas desde los territorios, la dinámica de participación empezó progresivamente a transformarse hacia una dinámica de pedagogía. Ahora, situados 4 años después y mirando hacia atrás, la pedagogía para la paz, como proceso paralelo a la mesa de conversaciones, fue adquiriendo cada vez más importancia y solidez como área. Se podría definir como un proceso de 4 fases que se traslapaban hasta, como veremos hacia el final, se materializan institucionalmente en la creación de una dirección de pedagogía y promoción para la paz solamente en el segundo semestre del 2017. Veamos cuáles fueron estas 4 fases de la pedagogía, sus características y lo aprendido en cada una de ellas. Entonces, hasta aquí va mi relato para el cual necesitaba este pueblo. Y lo que quisiera compartirles ahora, entonces esto primero era todo el contexto, toda la instalación para que podamos ubicar este ejercicio de pedagogía en la historia, en el contexto. Inicia entonces, como lo contaba en el relato, porque se empiezan a dar a conocer partes de los acuerdos y cuando eso empieza a pasar, pues se decide hacer públicas ya lo que estaba acordado, los primeros 3 puntos. Sin embargo, no hay una estrategia detrás de eso, todo va pasando en tiempo real y ahí mismo se va construyendo este ejercicio de empezar a explicar qué es lo que será acordado y cómo será acordado. Mirando hacia atrás, entonces identificamos que se pueden establecer como 4 fases del trabajo de pedagogía oficial, que son las que les quiero compartir. Entonces, la primera, no sé si algunos de ustedes conocieron el material, la llamamos el entérese, y creo que el nombre dice mucho. Entérese, es posible ponerle fin a la guerra. Esa primera fase, y ahora sí le doy la vuelta, gracias. Esa primera fase la definimos más o menos desde el 2013. En el 2013 se hizo algo de pedagogía, fue muy puntual, ya vamos a ver qué, pero la verdad lo contemplamos más como si hubiera iniciado formalmente en el 2014 y va hasta el 2016, ese tipo o esa forma de pedagogía. Lo llamamos como un tímido despliegue de pedagogía. Son reuniones cerradas con algunos sectores y con algunos periodistas en territorio para explicar un poco y responder a esa dinámica también de lo que se hablaba en la opinión pública, si se está dando un proceso, no se está dando un proceso, cómo es. Entonces fueron reuniones cerradas con el fin de dar a conocer eso, que estaban marcadas por estas 3 características. Lo primero era apenas el inicio de la fase de negociación, se había terminado la fase exploratoria, apenas estaba iniciando la fase de negociación. Uno de los acuerdos, como ustedes saben, de la mesa de conversaciones era nada está acordado hasta que todo esté acordado, lo que implica que para hacer pedagogía pues era difícil también contar lo que estaba acordado, pero al mismo tiempo decir pues, que posiblemente dentro de 2 meses todo podía cambiar, porque nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Y lo último
de las características de esta fase, que para nosotros hoy es un gran aprendizaje y seguramente ustedes padecieron de ese aprendizaje, es que quienes hacían la pedagogía eran quienes negociaban. Y luego nos dimos cuenta que quienes negocian de pronto no son quienes tienen las capacidades para hacer pedagogía. Así como quienes hacemos pedagogía de pronto no tenemos las capacidades para negociar, ¿cierto? Entonces, como en este momento todo era tan sensible y era necesario mantener también la fidelidad de lo que se estaba, poder explicar muy bien qué era lo que se estaba negociando, y el equipo también de la oficina era un equipo reducido, pues quienes hacían la pedagogía eran las mismas personas que estaban negociando, lo cual pues también implica que tenían poca disponibilidad de tiempo en Colombia, porque la mayor cantidad de tiempo la pasaban en la barra. Entonces, esta primera fase de pedagogía tiene estas características. Es muy breve en el tiempo, como les digo, es muy puntual, en el 2013. Esa es la primera parte de nuestro interés, y así se llamó la primera cartilla de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. No sé si alguna vez la vieron, pero pues creo que también denota mucho de lo que era. Es como, algo está pasando, entérese. Luego se entérese, digamos que se mantiene en esta segunda parte, digamos, de esta fase, que consideramos que ya es un despliegue masivo, pero a través de recursos digitales y físicos. Es un despliegue masivo a través de cartillas y de cursos virtuales, porque no hay equipo, no hay personal, no hay la capacidad de recurso humano para el despliegue territorial. Entonces, tenemos el curso Entérese del Proceso de Paz. Fue la herramienta que más alcance tuvo en la oficina para informar. Hubo cada vez más interés en este curso, las instituciones, una participación increíble, la cantidad de gente que se inscribía, y se volvió la forma, digamos, más masiva de enterarse del proceso de paz. Y ahí, digamos, sentamos un precedente y comprendimos que era importante superar la pedagogía, digamos, directa, con recursos humanos, y que la forma de llegar a la mayor cantidad de gente con poco recurso, pues era a través de estos recursos virtuales. Entonces, del 2014 al 2016 hubo una importante producción de material de pedagogía, se iba actualizando cada vez para llegar a la mayor cantidad de gente posible. En este momento quisiera resaltar que no voy a entrar en todos los detalles de lo que se hizo, porque eso es justo sujeto del primer panel. Entonces, en el primer panel vamos a ver cuáles fueron los materiales que se hicieron, cuántos se hicieron, qué funcionó y qué no funcionó. Acá es más que todo saber qué tipo de pedagogía se hacía, qué características tenía y en qué periodo. Ustedes seguramente vieron algunos de estos. Estos eran nuestros materiales sin los cuales no salíamos, el curso virtual gratuito del proceso. La pedagogía para grupos religiosos, bueno, ahí ustedes conocen, es el material para explicar el acuerdo. Esa es nuestra primera fase, que la llamamos Entérese, más o menos desde el 2013 hasta el 2016. Pasamos a una segunda fase que hemos llamado Pedagogía de la Paz Territorial. Esta segunda fase empieza más o menos en el 2014, aquí quedó mal la línea, y permanece todavía, esa línea nos quedó incompleta. Todavía se está trabajando en este tipo de pedagogía. Ah, perdónenme, no, es que estaba ahí la fase 1, ok. Ahora sí, la fase 2, Pedagogía de la Paz Territorial, esta segunda. Se caracteriza ya por un despliegue humano a los territorios. Es en este periodo, del 2014 al 2018, donde se fortalece un equipo, se instala un equipo, y el trabajo ya no es virtual ni en Bogotá, el trabajo es sobre todo permanente en los territorios. Sobre todo, atención, porque yo creo que esto es muy importante para entender lo que pasó, los territorios con mayor afectación por el conflicto armado. Nos dedicamos a viajar a los territorios con mayor afectación por el conflicto armado, y ya en un ejercicio que no era unilateral de llevar información, sino un ejercicio que era en doble sentido. Eran foros, eran espacios de intercambio, eran procesos de trabajo para escuchar y comprender los miedos, las inquietudes y los impactos que esos acuerdos podían tener en esos territorios. Entonces es una fase en donde no solamente estamos físicamente en los territorios, sino que también la ida a los territorios es una ida más permanente, de menos afán, de menos ir a echar el cuento, sino de más
de ir a intercambiar y a construir colectivamente. Se desarrollan en el marco de ese periodo varios proyectos y el énfasis entonces de la pedagogía ya no está solamente en informar sobre el acuerdo, sino que poco a poco vamos entendiendo que la pedagogía tiene que comprender una dimensión de formarnos para construir paz y entender que la construcción de paz, como siempre lo planteó el proceso, iba más allá del acuerdo final, implicaba otras dimensiones sociales, políticas y estructurales. Entonces, la pedagogía empieza a enriquecerse más allá de los puntos del acuerdo, empieza a tener contenidos de educación para la paz y empezamos a producir también materiales y contenidos, varios de los que ustedes tienen en las bolsitas, durante todo este periodo. Se trata entonces, y ahí en ese periodo comprendemos dos cosas que son muy importantes para el ejercicio que hacemos. Lo primero, que los espacios de diálogo e intercambio están permeados por años de confrontación, violencia y desconfianzas que afectan directamente la recepción, valoración e interiorización de los mensajes relacionados con el proceso de conversaciones. Hay mayor sensibilidad de quien va a hacer este trabajo a entender que llevas el mensaje, pero el mensaje no está quedando o no estamos pudiendo entrar en una discusión o en un intercambio porque hay unos elementos de contexto históricos que no nos permiten entrar todavía en ese intercambio. O sea, no puedes solamente ir a llevar la información de qué se acordó. Es necesario entrar también a trabajar en otros temas y a recuperar y a retejer confianzas de la institucionalidad con la sociedad civil del nivel central, con los territorios y viceversa, para poder entrar a valorar los puntos que estaban acordados. Y por el otro lado, comprender que llevar el mensaje, siendo servidor público y representante del gobierno nacional, implica un condicionamiento ex ante en términos de credibilidad y confianza, ¿no? Entonces muy importante era el mensaje que llevabas, pero muy diferente era si lo presentaba una persona del gobierno nacional o si lo presentaba un experto del territorio conocedor del tema. Era el mismo contenido y es ahí cuando entonces empezamos a tender los brazos, las manos, para hacer ejercicios de pedagogía en alianza y de la mano con actores de la sociedad civil, de la academia, de la iglesia y otros sectores en los territorios. Primero porque pues, desde Bogotá tampoco podíamos hacerlo todo, es ahí, y es importante que entendamos que se supera un poco el miedo de tener que controlar la información, porque es que nosotros somos los que sabemos qué está pasando en La Habana. Hay un primer nivel de necesidad de control y era un primer nivel interno dentro de la oficina. Los que no íbamos a La Habana no podíamos hacer pedagogía porque no estábamos tan bien enterados. Esa la logramos superar y luego logramos superar que no solamente la oficina era quien podía o debía hacer pedagogía, que esto era un asunto que nos ponía en un gran desafío como sociedad y necesitábamos todos empoderarnos para eso. Entonces poco a poco íbamos, digamos, perdiendo esos miedos y comprendiendo la dimensión y el reto de la tarea. Esta fase entonces se caracteriza por lo siguiente: la amplificación y profesionalización del recurso humano con capacidad para explicar, dialogar y movilizar. Superamos, digamos, la experticia temática para pasar a una experticia con capacidad de diálogo y movilización social en el territorio. Por la promoción de procesos de diálogo permanentes, más allá de los foros y los encuentros. Diseñamos proyectos, diseñamos procesos que estaban directamente relacionados con la necesidad de generar diálogos en el territorio que nos permitieran comprender lo que iba a implicar implementar el acuerdo en los territorios. Hacemos también, empezamos a hacer un trabajo directo sobre capacidades para el diálogo, la concertación y la convivencia. Entonces, más allá del acuerdo, ¿cuáles son las capacidades que como sociedad vamos a necesitar para implementar ese acuerdo? Si ese acuerdo nos está proponiendo transformaciones y cambios para hacer cosas que nunca antes se habían logrado hacer, pues es seguramente porque vamos a tener que hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Y para eso, pues vamos a requerir unas nuevas habilidades o nuevas capacidades. Entonces también trabajamos en eso. Empezamos también a ajustar los contenidos y los materiales para el trabajo con población étnica y con mujeres, también con niños y jóvenes. Y superamos también los formatos, digamos, más tradicionales de pedagogía para pasar a trabajar la pedagogía también desde el arte y desde la cultura. Eso siempre y gracias a haber estado en contacto con actores directamente en el territorio, pues, que nos orientaban sobre cómo llega esta información, cómo puede usted transmitir ese mensaje en este territorio.
Esa fue entonces la segunda fase, la fase donde decimos la pedagogía como comprensión de paz territorial. Inicia en el 2014, todavía la seguimos trabajando, muchos de estos proyectos siguen su curso y pues, como ustedes bien lo saben, el territorio sigue trabajando en estos temas y de esta forma. Pasamos a la tercera fase, la fase de la pedagogía ya no entendida como la paz territorial, sino la pedagogía entendida como la paz sectorial. ¿Y eso qué significa? Estamos más o menos... aquí está. En el 2016, octubre del 2016, justo antes de el plebiscito. Y nos damos cuenta que el trabajo de pedagogía que hemos hecho es un trabajo que está orientado a la implementación del acuerdo. No era un trabajo que estaba orientado a la refrendación del acuerdo. ¿Y esto que les estoy diciendo ahorita? Es un gran aprendizaje que no teníamos en ese momento. Y yo creo que no solo nosotros, sino todos. Nos dedicamos durante años a hacer la pedagogía en el territorio y en los territorios con mayor afectación por el conflicto armado. Y de pronto nos dimos cuenta que la refrendación no era solamente en los territorios con mayor afectación por el conflicto armado, sino que era una refrendación nacional. Entonces empezamos una fase de lo que llamamos la pedagogía para la paz no territorial, sino para la paz sectorial. Necesitamos que los sectores, los diversos sectores de la sociedad comprendan las oportunidades y los beneficios. Necesitamos que los empresarios los comprendan. Necesitamos que el sector religioso lo comprenda. Necesitamos que los grupos étnicos lo comprendan. Necesitamos que las mujeres lo comprendan. Necesitamos que la población en situación de discapacidad lo comprenda. Necesitamos que la fuerza pública lo comprenda. Necesitamos que los colombianos que viven en el exterior lo comprendan. Pasamos de tener una mirada territorial rápidamente a querer tener y desafiantemente una mirada sectorial. ¿Cómo podemos en corto tiempo encontrar los mensajes y la forma de traducirle esto a los sectores que no les interesa saber todo del punto 1? A este sector le interesa saber este o este punto y tiene miedo con este y este punto. Entonces era volcar una mirada. Esa es la tercera fase que llamamos la pedagogía de la paz sectorial. Poco antes de la refrendación, y pues todavía sigue su curso, de todo esto creo que hemos aprendido y lo hemos mantenido. En esa fase, entonces, hacia la refrendación, muy enfocada en ese momento, con énfasis en las ciudades capitales y en los sectores. Dejamos durante unos meses de ir a Caloto, a Puerto Asís, al Bajo Cauca antioqueño, para empezar a ir a Medellín, a Pereira, a Bucaramanga, a muchas ciudades en donde de pronto hemos debido también estar antes más permanentemente, lo sabemos. Y fue la necesidad de desglosar el acuerdo y los beneficios de la paz para los sectores, hablar en términos de beneficios y oportunidades. A algunos nos parecía en algún momento difícil tener que pensar en hacer evidente el beneficio de la paz, nos parecía que era evidente y autoexplicativo, pero resulta que de pronto no teníamos la conciencia del gran impacto que la guerra había dejado en la sociedad y la necesidad entonces, impacto como lo decía ahora en el relato, intangible, y entonces la necesidad de hacer muy evidente lo que para algunos pues parecía que ya era evidente. Está caracterizada entonces esta fase por este trabajo y por otro trabajo al mismo tiempo. Ese, digamos, más nacional y para los sectores, y un trabajo que dentro de la oficina denominamos la pedagogía profunda. Esto era todo lo contrario. Esto era ir a las veredas más cercanas a los lugares en donde iba a haber zonas veredales transitorias para la normalización, para estar ahí con la gente y para explicarle a la gente que estaba ahí qué era lo que iba a pasar, podría pasar, si se llegaba a refrendar el acuerdo. ¿Sí? Entonces, en paralelo, un ejercicio nacional masivo con sectores y un ejercicio lo más puntual posible frente al punto 3 de dejación de armas en las veredas más cercanas a los lugares donde se iban a establecer las zonas veredales. Esta es la otra dimensión.
de esa fase de pedagogía sectorial. Y de acá rescatamos este texto que está ahí, que les quisiera leer, en términos también de lo sectorial. Fue una experiencia de gran importancia con servidores públicos. El proceso de paz pasa por la administración del Estado, por la recuperación de la confianza de la sociedad civil en quienes prestamos un servicio público. Una lección clave para mantener y replicar implica la incorporación permanente de la formación para la paz al interior de las instituciones con tareas de implementación y en general en todo servidor público nacional. Uno de los sectores que más se trabajó en esta fase fueron los servidores y servidoras públicas, y fue un trabajo increíble porque no se trataba, digamos, de formar o de explicarle a un colombiano o una colombiana más, sino se trataba de fortalecer ese servicio público nuevamente, y es pues un servicio público, una relación, digamos, que se ha visto muy debilitada durante pues, toda la guerra, la relación del ciudadano con el servidor público. Entonces fue un trabajo muy importante y creemos que es uno de los temas que se debe mantener y fortalecer. Y con eso paso a la cuarta fase, la fase que llamamos la pedagogía de la paz como cultura. Entonces fíjense ustedes, de las 4 fases, la primera es entérese. Del entérese pasamos a la pedagogía de la paz territorial, de ahí pasamos a la pedagogía de la paz sectorial, y en esta última fase la propuesta es la pedagogía de la paz como cultura. Esta fase inicia entonces, la anterior empezó antes del plebiscito, y esta fase inicia entonces con un despertar después del plebiscito. Una nueva comprensión o unas nuevas preguntas que nos quedan como sociedad después del plebiscito. Es la fase entonces que va desde el 3 de octubre del 2016 en adelante, y está caracterizada por 2 temas, por 2 momentos. El de la implementación, ya con esto empieza, bueno, hay la renegociación, un mes de ejercicio de renegociación, la firma finalmente del acuerdo final en Bogotá, la aprobación a través del Congreso. Con eso ya empieza formalmente la implementación y la fase que se ha denominado de transición, entre ponerle fin al conflicto y empezar la implementación de lo acordado. Tiene énfasis ya en 2 niveles, ya no son los territorios mayormente afectados por el conflicto armado, aunque ahí también, con mayor énfasis, ustedes lo saben muy bien, pero tiene un énfasis también a nivel nacional, porque comprendemos después del plebiscito que hay la necesidad de retejer un país que con los resultados del plebiscito pues es evidente que pues está impactado, digamos, por la conflictividad. La votación del plebiscito hace muy evidente esos rasgos. Entonces el énfasis está en trabajar en todo el país y también en trabajar en las relaciones, en lo relacional y en las emociones. Bueno, tenemos ahí diferentes imágenes al respecto, y de esa etapa, que es la que estamos trabajando ahora, tenemos 4 elementos clave. Lo primero es de la implementación, un ejercicio de acompañar los territorios, de mantener la pedagogía ya no del acuerdo, sino cómo se implementa el acuerdo, cuál es la institucionalidad que se crea para implementar el acuerdo, cuáles son las agencias que deben responder a qué puntos del acuerdo. Esa pedagogía se empieza, digamos, a estructurar y se mantiene hoy en día. También se hace un ejercicio de pedagogía conjunta con las FARC, antecitos de la instalación de las zonas veredales y después también. Y una pedagogía también, no solamente, y algunos de ustedes lo habrán visto, de la oficina, porque la oficina tenía y tiene pues por mandato la tarea de negociar con los actores armados al margen de la ley, pero ya la implementación de los temas, si bien la oficina conoce quién debe hacerlo, porque conoce muy bien el acuerdo, pues la idea es ir con las instituciones responsables de la implementación a esos espacios de pedagogía, para que esas instituciones sean las que puedan pues hacer su tarea y explicar. Entonces, por un lado, una pedagogía acompañando la implementación, un trabajo de pedagogía para la paz relacionado con las nuevas narrativas. Después del plebiscito
muchos de los aliados con los que veníamos trabajando, muchas de las personas del equipo se hacen la pregunta de ¿cómo es posible el resultado? Surgen muchas reflexiones sobre lo que pudimos haber hecho bien o mal en términos de la pedagogía del acuerdo para su refrendación, pero surge una reflexión superior y es, el problema de pronto no es eso, el problema es más profundo y más hondo y está anclado en que no tenemos la capacidad de imaginarnos diferentes, de imaginarnos en paz, de creer que es posible. Es ahí que inicia un proyecto que busca plantear, generar, motivar nuevas narrativas que nos permitan narrarnos o pensarnos o visualizarnos en paz. Entonces todo un ejercicio de narrativas para impactar en ese sentir ciudadano y que sí sintamos que somos, que nos merecemos, que debemos generar las condiciones para vivir en paz. Todo un trabajo, la tercera, de acompañamiento al Consejo Nacional y a los consejos territoriales, su activación y su fortalecimiento, también como actores pues, que se definen en el acuerdo y que siguen con las tareas de pedagogía, de implementación, de promoción de la cultura de paz, convivencia y reconciliación. Entonces ese trabajo pues, hace parte de esta fase, todavía se mantiene. Y en paralelo, un trabajo de pedagogía sobre el proceso de conversaciones con el ELN. Y creo que es en ese ejercicio del proceso de conversaciones con el ELN en donde hemos logrado como institución llevar a cabo aprendizajes o proponer cosas que pues ya sabemos mejor cómo hacerlas después de haber hecho el proceso de pedagogía con las FARC. Por ejemplo, durante la misma negociación, en permanente, en paralelo, ya se han llevado a cabo 8 foros, 3 en Bogotá y 5 en regiones, con amplia participación de la sociedad civil, con la presencia de los delegados del equipo negociador en territorio para contar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué inquietudes hay y no dejarlo para mucho más adelante. Entonces esos son parte de los aprendizajes que hemos ido llevando a la práctica. Esta sería entonces la fase para, la última fase que vemos que ha tenido, digamos, el ejercicio de pedagogía para la paz. Aquí, bueno, creo que son unas reflexiones, pero tal vez estas ya las he compartido mientras hablaba con ustedes. Una cita de una asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que ilustra muy bien este trabajo. Esta experiencia nos habla no solamente de la comunicación de un acuerdo de paz, sino de la comunicación en general de un Estado hacia la ciudadanía. Comunicar el acuerdo de paz puso en evidencia, dio otro color, sacó a la luz con más fuerza eso que estaba allí y que todos sabíamos que estaba allí. Entonces, la comunicación de ese acuerdo y en general la comunicación desde un Estado a la sociedad tiene que ver con la confianza o la desconfianza. Sentimos que el ejercicio de pedagogía para la paz es un ejercicio que ha estado atravesado por esa emoción, por ese elemento, y que es muy importante ser conscientes de eso para saber cómo, digamos, se puede hacer la comunicación, el relacionamiento, el intercambio. El proceso de pedagogía per se es un proceso de construcción de paz entre servidores públicos y comunidades, entre el centro y las regiones. En todo espacio de pedagogía o de intercambio siempre había esos elementos del centralismo versus la descentralización y de lo público versus la sociedad civil, digamos, siempre había en las preguntas, en las reflexiones, en los miedos, en los temores, esos relacionamientos históricos ahí, pues esas fragmentaciones históricas que estaban presentes. Y finalmente la pedagogía para la paz implica involucrar las emociones, no solamente el cerebro, y eso implica apertura a nuevas formas para hacer la transición, nuevas formas de hacer pedagogía. No era solamente ir y llevar las 310 páginas, sino tener la capacidad también de saber esas 310 páginas que implican también en términos de emotividad, de miedos, de esperanzas. Finalmente, después de haber andado mucho todos estos años y haber trabajado este tema, pues la oficina termina definiendo la pedagogía para la paz como un asunto que contempla contenidos
metodologías y herramientas que buscan impactar valores, actitudes, tradiciones, percepciones, creencias y estilos de vida, toda nuestra forma de relacionarnos, con el fin de consolidar una cultura de paz y convivencia. O sea, más allá de informar sobre el acuerdo, que era lo que principalmente se entendía como pedagogía, vamos hacia esta comprensión holística de lo que implica comprender un acuerdo e implementar el acuerdo. Y esto es lo que nos da pie para pues, el trabajo que viene en la jornada, que son finalmente las 3 líneas que terminamos trabajando como el marco de pedagogía para la paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, una línea directamente relacionada con los procesos de negociación con actores armados al margen de la ley, muy importante, si no lo hacemos nosotros, digamos, es nuestra tarea principal, función principal, y saberla hacer, mantener esa línea y saberla hacer, mejorar esa línea. La segunda línea relacionada con el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la transformación de conflictos, es otro de los componentes de la pedagogía para la paz en la oficina. Y la tercera, la que mencionaba al final, las nuevas narrativas e imaginarios para la paz. Esa es la tercera línea dentro del marco de acción de pedagogía para la paz de la oficina. Entonces, este es un recuento histórico, sin querer entrar en los contenidos, en las herramientas, en las metodologías, eso es lo que vamos a hacer los padres. Un recuento histórico para nosotros también, una mirada hacia atrás, un aprendizaje de por qué hicimos lo que hicimos como lo hicimos, qué era lo que iba pasando en La Habana y qué era lo que iba pasando en Colombia, que nos llevaba a hacer unas u otras cosas, a aumentar, a transformar. Un aprendizaje institucional que esperamos pues se mantenga también para la sociedad, así como hemos aprendido de cada uno de los procesos de paz para el siguiente. En esta ocasión que hay un proceso de paz que en paralelo tiene una estrategia de pedagogía para la paz, pues es muy importante mantenerla pensando, por ejemplo, ahora en el trabajo con el ELN, pero además mantenerla porque creemos que se abrió nuevamente la posibilidad para una sociedad de pensar en un país en paz y que eso significa un trabajo muy importante en pedagogía y educación para la paz. Entonces, este era nuestro primer insumo, nuestro recuento, nos deja las bases, digamos, también de contexto histórico para lo que vamos a seguir trabajando ahora. Muchas gracias.